Pues hablamos ahora del Biopar porque hace poco más de una semana se ampliaba la familia, nacía una cebra y ya es la segunda que nace en lo que va de año. Buenas noticias en el Biopar, sí señor, para el Biopar, que además ya ha abierto las inscripciones para la carrera en manada, que se va a celebrar, recordaremos, el próximo día 24 de noviembre. O sea, ya está ahí un mes más o menos. Hay que darse prisa. Ya estamos ahí. Biopar Valencia vuelve a estar de enhorabuena. Hace algo más de una semana nacía una nueva cebra. Vamos a conocerla. Tengo conmigo a Raúl. Raúl es el cuidador de las cebras. Cuéntanos un poquito ese nacimiento que tuvisteis hace una semanita y un poquito. Pues sí, el Día de la Hispanidad, justo en la rutina de la mañana, al llegar al bosque de cebras, nos encontramos que sabíamos que estaba a punto de parir y ya había parido por la noche. Y nos encontramos al potrillo de cebra. ¿Cómo se encuentra el potrillo ahora? Porque estamos viendo, bueno, fenomenal. Sí, la verdad es que está muy bien. Está haciendo la rutina habitual que hacen los potros, que es todo el rato siguiendo a su madre, acompañándola, mamando cada 2x3, descansando, y esa es la rutina y lo normal. No necesita un cuidado especial, simplemente estar pendientes, ¿entiendo? Sí, simplemente es las primeras horas ver que está bien, que ya está de pie, que tiene fuerza, y ya el resto lo hacen solas, por decirlo. Raúl, es el segundo nacimiento de este año, creo. ¿Esperamos alguno más? Sí, la verdad es que cada año tenemos nacimientos de cebras y este año ya es la segunda y de momento no esperamos tener más. Nombre, de momento entiendo que no tendremos, pero bueno, cuando tengamos, ¿tendrá algo que ver con la hispanidad o algo de esto, ya que nació ese día? Puede ser, a lo mejor. Lo único, nosotros llevamos la temática de ríos de España o de África, le solemos poner el nombre a las crías que nacen. Pues nada, Raúl, enhorabuena y vamos a ver cómo crece este potrillo. Pues no solo tenemos nacimientos en Biopar Valencia, tenemos también otras muchas actividades. Hace poquito teníamos la carrera y ahora ya tenemos anunciada otra nueva carrera. Cuéntanos, Pepa, ¿qué nos habéis anunciado ya? Sí, pues bueno, es la carrera en manada, son las dos carreras que organizamos en Biopar cada año, son lógicamente solidarias para un buen fin. En este caso, la carrera en manada será para el día 24 de noviembre a las 9 de la mañana, el domingo 24 de noviembre, o sea que ahí ya todos preparados. Y bueno, es muy original porque de hecho es la única que se corre en grupo, se corre en manada. Entonces tú, bueno, puedes correr, por supuesto, también existe la posibilidad de apuntarse de manera individual, pero la peculiaridad es que te puedes apuntar en grupo, formando, pues bueno, tu pequeña manada entre 3 y 5 personas. Es, como decíamos, solidaria y en este caso, además, todos los beneficios van destinados a un proyecto muy, muy bonito que además vosotros ya conocéis, es Acoge un pajarito, que aúna, pues bueno, todo lo que son las terapias asistidas con animales, es decir, recuperar animales también que han caído del nido y que, bueno, pues que les vamos a poder dar una segunda oportunidad con ese acercamiento de personas con diferentes pues bueno, discapacidades, etcétera, que este cuidado de los animales, pues bueno, resulta una terapia impresionante para ellos. Concienciación con ese tema solidario. Por supuesto, dentro de todas estas acciones de Biopar siempre está detrás la Fundación Biopar y la conservación de la naturaleza con estas carreras benéficas.